El problema del sistema carcelario es que casi nunca se le ha puesto la atención que requiere y es parte de lo que establecemos como seguridad ciudadana, porque no solo es desarrollar labores de prevención, control y el control, aplicar la justicia y mandarlos a los centros penitenciarios, sino que en esos centros penitenciarios nunca habían sido y no están siendo hasta el momento bien administrados. Y cuando refiero a eso, a buena alimentación, que la gente tenga lo que corresponde para que se esté en un centro de confinamiento, pero además de que tenga el perfil para estar en una cárcel y no en la otra. Que en este momento custodios estén sirviendo a estas actividades delictivas, ya sea de mensajeros o de llevarles cosas, se vuelve un problema porque no hay una buena gestión de estos centros penitenciarios, y lo que pasa ahí es que entonces al final volvemos al tema que siempre hemos dicho, que es un autogobierno y es una escuela de crimen, porque llegan por un crimen y salen aprendiendo el resto de las actividades, y es donde afecta a la población, porque precisamente desde ahí muchos mensajes extorsivos o de homicidios se mandaban. Cuando los centros penitenciarios donde deben trabajar es en la rehabilitación de esos privados de libertad, es decir, enseñarles que pueden tener una vida diferente a lo que venían haciendo en actividad criminal, y ahí es donde tiene que habilitárseles en actividades productivas. En segundo lugar, debe también enseñárseles esas habilidades para que cuando salgan de estos centros de internamiento, centros penitenciarios, puedan reinsertarse en la sociedad, pero también reinsertarse en su familia, precisamente porque esos lazos afectivos quedan cortados y al estar privados de libertad. Siempre en el tema de seguridad, ¿cómo están las cifras ahorita con la criminalidad que vive Honduras? Bueno, el Observatorio de la Violencia está haciendo y está concluyendo el análisis del primer semestre del presente año, y digo del primer semestre porque este es un ejercicio de validación caso a caso en tiempo, persona y lugar donde ocurre. Precisamente por eso es que es un poco más lento de presentar información, pero se evidencia que hay una disminución. Son 2006 casos los que se han presentado en el primer semestre. Hay una reducción en comparación al año anterior de un promedio de 22%, y eso hace que se evidencie que, a pesar de todos estos crímenes de alto impacto que conmocionan a la ciudadanía, que eso sí están aumentando. Por ejemplo, los desmembramientos, el dejarlos en bolsas, sacos y demás en los espacios públicos, que eso lo que va buscando en primer lugar es causarle miedo a la ciudadanía y la percepción de que la seguridad no mejora, aun cuando los datos demuestren científicamente otra cosa. Ahora, pero ¿cómo poder entender que esos crímenes de alto impacto generan en la población una percepción diferente de que la criminalidad no ha mermado? Sin embargo, las cifras que ustedes manejan manifiestan lo contrario. Es que ahí estamos hablando de dos temas diferentes. Primero es la seguridad objetiva, es decir, datos objetivos establecen porque hay un cuerpo, hay una persona que ha sido víctima y hay una familia que está lamentando y pidiendo justicia. Entonces, los datos objetivos establecen que hay una disminución, pero la percepción, o sea, mi pensamiento, el miedo que yo tengo o que una persona tiene de que ve un cuerpo ahí. ¿Cuántas personas pasan por un espacio público y ven un cuerpo? Muchas. Y esas establecen, ve, ahí hay un homicidio, ahí hay un accidente, ahí hay un evento que se lo cuentan a muchas personas, y ahí es donde el Observatorio de la Violencia establece, y ahí con el Instituto Nacional Demócrata, una encuesta de percepción de inseguridad y victimización, porque lo que queremos preguntarle a la gente con ello, y ya lo hicimos en el 2016 y lo vamos a hacer en el 2017, es cómo ve la seguridad. Y cuando se le consulta la opinión de la ciudadanía, ve que la inseguridad no ha disminuido y que se sienten inseguros en todos los espacios. Ahí es donde está el problema, es la opinión de la ciudadanía. Y es que precisamente cuando se habla de seguridad, también hay que hablar de que hemos naturalizado la violencia y pensamos que es común ver muchas muertes violentas. En este momento son en promedio entre 11 y 12 los casos diarios que se están presentando, y eso es alto para los países que no presentan al mes un caso.
caso. ¿Cuáles son las fuentes de información que tiene el Observatorio de la Violencia para accesar a esos datos? En primer lugar, tenemos los datos oficiales. La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional, el Ministerio Público a través de la Dirección de Medicina Forense, el Registro Nacional de las Personas y las fiscalías de turno. Ellos que están en la escena de crimen, nos sentamos con todas esas instituciones y analizamos caso por caso. Cada uno de los casos que ocurren en el país los analizamos y hacemos ese proceso que le llamamos validación. Luego también tenemos observatorios regionales para que no solo se establezca que, como lo hacemos a nivel nacional, no tenemos la mirada local. Y ahí, a través de los centros regionales, tenemos equipos en cada uno de los centros regionales precisamente para analizar estos casos y poder hacer ese chequeo cruzado de los datos, y además de eso analizamos lo que establecen y publican los medios de comunicación escrita, radial, televisada y digital. Ahora, concluyo con usted y así brevemente. ¿Cuántos son los muertos por cada 100.000 habitantes? El año 2016 fueron 59.1 por cada 100.000 habitantes. En este momento, en el primer semestre, se establece una tasa parcial porque no hemos concluido el año para dar una tasa nacional, pero se establece que en promedio es 22%. Ahora no recuerdo la cifra exacta, pero es de establecer esa cifra de acuerdo a la estadística como lo establece.